Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Su amigo Elías Huerta Arcijas, director de Foro Jurídico, aquí con una más de nuestras entrevistas semanales en esta nueva modalidad vía Zoom que nos ha impuesto la pandemia. Muchas gracias. Poco a poco se van conectando ya nuestras amigas y amigos que nos siguen fundamentalmente desde la Ciudad de México, pero pues también desde varias entidades del país, lo cual me da mucho gusto. Estoy aquí ya viendo cómo se van conectando los amigos que con frecuencia se conectan. Apenas llevamos unos cuantos minutos y ya llevamos 50 conectados. Así es que bueno, pues me da mucho gusto darles la bienvenida a todos los que se nos están conectando para este interesante programa de actualidad, de coyuntura, como es el análisis de los resultados de la jornada electoral, que tenemos el honor, el privilegio de tener como invitado para que nos platique sobre este tema, para que nos dé sus puntos de vista, sus análisis, pues a uno de los profesionistas, de los juristas más calificados en la materia y con más experiencia, el doctor Flavio Galván Rivera, quien es un destacado, muy destacado profesor en nuestra querida Facultad de Derecho de la UNAM y también un ex juez, ex magistrado electoral con una gran experiencia, como ya lo comentaremos. Pues antes de darte la palabra, Flavio, en tu primera intervención, le doy la más cordial bienvenida también a todos nuestros amigos que nos siguen, amigos y amigos que nos siguen por Facebook Live. Muchas gracias por su constancia, por su interés en estar aquí con nosotros siguiendo el análisis de los principales temas jurídico-políticos de la agenda nacional. Y ahora pues tenemos uno muy relevante, gracias a los amigos que ya se nos están conectando desde el Estado de México, desde Michoacán, desde Puebla, desde Tlaxcala. Le mando un saludo a nuestro querido colega y amigo Román Lascano, que te manda a saludar, magistrado Flavio, bueno, doctor Flavio Galván, ex magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Román es ahora el presidente del Foro de Constitucionalistas de México y nos está haciendo el favor de estar transmitiendo por sus redes el programa. Así es que gracias, Román, por seguirnos. Y bueno, Flavio, adelante, me da mucho gusto una vez más tenerte en nuestro programa de Foro Jurídico. Tú eres una gente que desde hace muchos años has venido participando con nosotros en estos temas y que eres ya pues amigo y cliente del Foro Jurídico. Adelante, Flavio, buenas tardes. Gracias, querido Elías. Gracias por la invitación y a platicar sobre este tema tan interesante que es la jornada electoral del 6 de junio. Pues miren, usted, adelante, sí. No, realmente, como platicábamos minutos antes, tema de coyuntura, como todos los que trata Foro Jurídico por esta vía, ahora y por escrito, antes y ahora impreso en versión electrónica. Te felicito por ese gran esfuerzo de casi 2 años, sin interrupción, jueves a jueves, siempre con temas interesantes. Hoy espero que no sea la excepción. Mi reconocimiento, querido Elías. Gracias, querido Flavio. Pues bueno, ya se nos están conectando también de Tlaxcala, saludamos a nuestros amigos de Tlaxcala, del Estado de México, obviamente de la Ciudad de México. Y bueno, déjenme decirles a nuestro auditorio que, en efecto, pues nosotros hemos tratado en este privilegio que yo tengo de poder difundir los temas vinculados al mundo jurídico, al mundo legislativo, al mundo jurisdiccional, y estar con ello pues difundiendo la cultura jurídica, la cultura jurisdiccional, poder llevar ante nuestro auditorio, hasta la gente que después nos sigue en las repeticiones también de YouTube, pues los temas del momento y qué más tema del momento que el análisis de los resultados de la jornada electoral histórica que pasó este 6 de junio y con uno de los, decía yo, de las personas más calificadas en derecho electoral que tenemos en el país. El doctor Flavio Galván, recordamos hace un rato que, bueno, pues yo no sé quién tenga más experiencia dentro del área jurisdiccional electoral que él, pero yo recuerdo desde los 70s que
en el primer fenómeno, experimento jurisdiccional electoral del país, el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Flavio fue fundador, fue un funcionario importante en ese tribunal, que si no mal recuerdo, el presidente fundador fue nuestro querido amigo Miguel Acosta Romero, de paz descanse, un gran jurista también. Y bueno, Flavio no ha parado en toda la trayectoria de la judicatura electoral en el país, porque después pues estuvo en el Tribunal Federal Electoral, después en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Flavio fue magistrado regional de ese Tribunal Federal Electoral primero, antes de que fuera parte del Poder Judicial de la Federación. Si en algo me equivoco, ya me corregirás. Y después fue el primer secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Después, pues, el Senado lo eligió magistrado de sala superior, y en esa gestión, pues, fue el primer presidente del tribunal. Así es que tenemos a una persona que tiene, pues, cerca de 30 años o más de 30 años como funcionario judicial al más alto nivel, y por eso pues creo que muy calificada su voz para hablarnos de este tema y para hacer un análisis puntual, que son muchos los temas, pero un análisis puntual desde su perspectiva de lo que sucedió en esta jornada, de qué representa, qué trascendente es para nosotros. Y bueno, nada más decirles que adicionalmente él es un profesor de carrera de la Facultad de Derecho de la UNAM, más de 45 años dando clase ininterrumpidamente. Ha sido, por ejemplo, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil en la facultad, y sigue dando clase. Tiene bastantes obras. Es desde luego licenciado en Derecho, maestro en Derecho y doctor en Derecho de nuestra querida facultad. Y entre otras obras tiene su libro Derecho Procesal Electoral Mexicano, y en algunos que ha participado coautoralmente, El Camino de la Democracia en México. En fin, tiene muchos. Este es hoy nuestro invitado, y tengo el gusto, el privilegio de poder, Flavio, pues contar con tu participación. Entonces, pues dicho esto, a grosso modo, todos estamos muy contentos de cómo se dieron estas elecciones. Creo que todos ganamos, los que participaron, los partidos, los candidatos, el INE, que es muy importante que tratemos ese tema. Creo que el que más ganó fue el INE, aunque no compitió, pero creo que ya no le va a quedar duda a nadie que es la institución autónoma más importante que tenemos en el país, que la sociedad la defendimos, que algunos medios y especialistas internacionales vinieron a refrendar su confianza desde fuera en esta gran institución mexicana, y que México demostró, la sociedad mexicana, que estamos caminando hacia mejores niveles de democracia en nuestro país. Pues Flavio, con este antecedente, ¿qué nos dices de estas elecciones que recién pasaron? Gracias por tu presentación, querido Elías. Se nota que hay cariño. Nos conocemos desde hace un buen rato y efectivamente hemos caminado juntos en el ámbito jurídico y en el ámbito electoral profesionalmente también. La elección, que no ha concluido, porque continúa todavía, falta una fase o quizá dos fases muy importantes. Trataré de comentarlas en su momento, pero voy a empezar quizá por el final, que es uno de los puntos importantes de este procedimiento: la fortaleza del Instituto Nacional Electoral. Hace pocos días, en el Seminario Universitario de Fiscalización y Gobernabilidad de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, dije que nuestra historia en materia electoral cambió cuando se instituyó el Instituto Federal Electoral en 1990, porque dejó el presidente de la República de organizar las elecciones. Creo que esto nadie lo ha dicho, y para mí fue la primera vez que lo dije, porque desde 1946 hasta 1990 tuvimos una Comisión Federal Electoral
con independencia de las denominaciones que hubiera tenido en el transcurso de estos años. El presidente era el secretario de Gobernación, y si el secretario de Gobernación, conforme a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, es auxiliar del presidente de la República, la conclusión es que el presidente organizaba las elecciones. Pues no solamente auxiliar, era empleado. Y sigue siendo, pues. Lo dijiste, pero lo suscribo. Entonces, ¿qué se podía esperar de las elecciones? No había propiamente un procedimiento aseado y menos aún confiable. Y esto me tocó verlo ya como funcionario electoral en 1988. Fue todavía la Comisión Federal Electoral, era secretario de Gobernación, don Manuel Bartlett, cuando se llevó a cabo la elección más discutida, quizá de los últimos 50 años de la historia de México. Cuando se nos cayó el sistema. Se cayó, entre otras cosas, se cayó el sistema, efectivamente. Y aunque ha habido confesiones de que sí ganó don Carlos Salinas de Gortari, la reacción que él tuvo realmente es plausible. Haber creado, a través, por supuesto, del Poder Revisor Permanente de la Constitución, pero la iniciativa fue de él, haber creado el Instituto Federal Electoral con autonomía constitucional para organizar las elecciones. Incluso en la primera integración se denominaban a los consejeros magistrados, porque se requería que fueran profesionales del derecho, dado que su función es garantizar la legalidad y sobre todo la constitucionalidad de las elecciones, además de todos los otros principios: certeza, objetividad, imparcialidad, equidad, en fin, mucho más, que ha llegado ahora la enumeración con la máxima publicidad. Sí, se requería un órgano autónomo, y así es como surge el Instituto Federal Electoral. Lamento mucho que se haya cambiado a Instituto Nacional Electoral. He dicho también permanentemente y desde antes de que fuera reforma, la de 2014, que es una reforma inconstitucional porque va contra el federalismo. Sí, es una institución centralista, pero crítica formal aparte, yo creo que este procedimiento electoral 2020-2021 nos demuestra una vez más la fortaleza del instituto. El instituto ha podido cumplir con todas las deficiencias de manera cabal. Suspendió durante 2020 los procedimientos electorales de Coahuila y de Hidalgo, que yo he calificado de una suspensión inconstitucional, pero también son otros temas. Para mí, el Instituto Nacional Electoral debe mantenerse como un órgano autónomo constitucionalmente para poder garantizar credibilidad y confianza en las elecciones. Claro, postulo su reforma. No debe ser nacional, debe ser federal, pero su naturaleza es la que importa. Bueno, el instituto tuvo un gran papel, tiene un gran papel que está cumpliendo todavía y que seguirá cumpliendo en el transcurso de estos días. Pero frente a la fortaleza del Instituto Nacional Electoral, para mí debemos destacar la participación de los ciudadanos. Si podemos presumir de nuestras elecciones del pasado 6 de junio, es por la participación de los ciudadanos. En dos aspectos. Uno, los ciudadanos salieron a votar, concurrieron a las urnas a pesar del temor que todavía en muchos produce la pandemia. Si hubiéramos recorrido, yo lo hice, varias casillas o mesas directivas de casilla, pudiéramos advertir ese día las filas enormes que se hicieron. Al principio quizá porque hubo una instalación tardía en varias de ellas, pero en el transcurso del día
con gran orden, salvo excepciones, con una gran afluencia, los ciudadanos concurrieron a votar. Y este dato es importante. Poco más del 52% de ciudadanos inscritos en las listas nominales de electores comparecieron a emitir su voto. Es la votación más... Eso es muy importante, Flavio, sobre todo por lo que decías. Salimos a votar Claro, tantos en plena pandemia, todavía claro, estamos temerosos, ¿no? de verdad, todos con cubreboca, algunos incluso con careta, cada quien iba proveído de los elementos sanitarios de prevención. Dentro de la mesa directiva de casilla había una persona con gel en la mano que nos proporcionó a todos y nos proporcionaba también al salir. Y había otra persona con cubrebocas para aquel que no lo llevara. Pero además, por instrucciones del Consejo General, se impediría la presencia de quien no tuviera cubrebocas. Esto fue un elemento quizá burocrático sumamente importante para la tranquilidad de la ciudadanía. Bueno, decía, es una de las elecciones más concurridas o la más concurrida de todo el siglo XXI, aunque pudiéramos pensar apenas llevamos 21 años, pero ya hemos rebasado la quinta parte del siglo XXI. En el año 2003, solo para mencionar elecciones intermedias, en 2003 concurrió el 41.32% a votar. En 2009 fue el 44.76% y en 2015 el 47.72%. Ahora en 2021 52.13%, si es que los datos son exactos. Bueno, y hay que tomar en cuenta también la cantidad de electores que había en aquella época y ahora cerca de 95 millones, ¿no? O sea, por supuesto, sí, el crecimiento, la mitad de 95 el millones. crecimiento poblacional, efectivamente. Sí que fueron más de 48 millones de ciudadanos a votar. Y era común ver en los chats cómo varios amigos saludaban mostrando el dedo impregnado con tinta indeleble. Realmente es motivo de satisfacción. Pero viene otro tema. Los ciudadanos votaron con absoluta libertad. Y esto lo vemos reflejado en la pluralidad de votos a favor de los partidos políticos. Claro, se agruparon 6 en 2 coaliciones de 3 y 3, y uno fue solo. Digo uno porque los otros 3, desafortunadamente, nuevos partidos políticos que no obtuvieron votos. Los que hayan obtenido no llegaron a ser ni siquiera el 1% para alguno de los otros 3. Así que los ciudadanos votaron con libertad, en libertad y en el mayor número de los casos en secrecía. Y los resultados ahí están. Vemos la nueva composición posible de la Cámara de Diputados. Pero espérame, Flavio, quizá Sí. yo te desvié porque ibas a dividir en 2 partes la participación ciudadana. Creo que ibas a decir Claro. la participación de los funcionarios de casilla, 1,5 millones casi. Es esa es la otra parte, querido Elías. Yo te distraje, pero ya para no pierdo de vista, porque si a alguien tenemos que agradecerle el triunfo electoral, ¿sí?, como fenómeno electoral, como fenómeno social, si a alguien o a algunos les tenemos que agradecer, es a los ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla. Estas mesas directivas de casilla únicas en elecciones concurrentes, en donde podían estar hasta 30 personas. Qué miedo tener que compartir con 30 personas espacios, por muy abiertos que sean. No pueden ser tan abiertos por la necesidad de la actividad.
Si uno va a revisar los datos de la credencial con la lista nominal de electores y otro va a entregar las boletas y alguien más va a impregnar con la tinta indeleble el dedo que fuere, normalmente el pulgar derecho del ciudadano, y otro va a sellar la credencial, pues necesariamente tienen que estar a una distancia mínima. Pero si a esto le agregamos que cada partido político tiene derecho a 2 representantes por mesa directiva de casilla única, y son 10 partidos políticos, 20 representantes más 5 funcionarios de casilla, pues ya son 25, más los observadores electorales, más los representantes generales que llegan a la visita. Sí, de verdad que es admirable, es un acto de heroísmo aquellos ciudadanos, primero, que aceptaron la selección, segundo, que se fueron a capacitar, y tercero, que estuvieron puntuales a la instalación de la mesa directiva de casilla, a recibir los votos, a esperar a que concluyera la votación en muchas partes a las 6 de la tarde e incluso después de las 6 de la tarde, porque tienen derecho a votar todos aquellos que llegan incluso a las 6. Si a las 6 hay una fila de 10, 20, 30, 40, los ciudadanos que sean, van a tener derecho a votar con independencia de la hora que sea. ¿Por qué? Porque llegaron dentro del horario formalmente previsto. Y no en todas partes tienen el clima del Distrito Federal. Pensemos en el norte de la República. Pensemos en Chiapas en el caso del sur o de Tabasco. Pensemos en Sinaloa. En fin, hay varios estados en donde la temperatura pues impide que vaya uno a votar como lo hacemos aquí a las 12 del día, a la 1 o 2 de la tarde. Sí, pero toda esta actividad de los ciudadanos que integraron mesas directivas de casilla. Pero lo más importante, Elías, para mí la confianza y la credibilidad en las elecciones radica en el trabajo de las mesas directivas de casilla, porque ahí es en donde depositamos el voto, ahí es en donde se recibe, ahí es en donde cuenta y se cuenta, ahí es en donde se hace la clasificación que legalmente denominamos escrutinio entre votos válidos y votos nulos, entre votos para una coalición o para otra coalición, para un partido o para otro partido, e incluso para candidatos independientes. Y luego contar cuántos votos para cada partido, para cada candidato, para cada coalición, cuántas boletas sobraron, cuántos ciudadanos votaron, porque tendrán que coincidir todos los datos. Cuántas boletas se recibieron para que entre sobrantes y utilizadas haya la coincidencia. En fin, el trabajo heroico, el trabajo titánico, no es del Instituto Nacional Electoral, es de los ciudadanos. El día de la jornada electoral, cuando van voluntariamente a prestar este servicio que permite la credibilidad en el sistema democrático nacional. Déjame hacerte otra pregunta ligada a esto Adelante, de los temas relevantes, Flavio. Bueno, indudablemente, como tú ya lo dijiste, nosotros salimos a votar, algunos hicimos media hora de cola, 40 minutos, 20, íbamos bien protegidos, votábamos y nos regresábamos con nuestra casa. Pero estos ciudadanos, como tú dices, heroicos, la verdad, estuvieron algunos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Eso verdaderamente creo que es una gran felicitación. Verdaderamente esto es una fortaleza de la democracia mexicana. Pero otra cosa que me llama mucho la atención y quisiera hacer un comentario breve, que, sí. bueno, en la portada de Foro Jurídico de este mes calificamos el artículo central complejas y violentas elecciones. Todavía un día Sí. antes estaban matando candidatos en alguna entidad. Y bueno, llama la atención que salvo cosas muy aisladas, verdaderamente no hubo violencia de esto. No obstante que advertíamos cómo la delincuencia organizada se ha apoderado de algunos lugares. Eso es un tema de verdad. Yo pensé que iba a haber mucha violencia
prácticamente nada. Y que se instalaron el 99.98% de las casillas. Son dos datos muy relevantes. ¿Alguna reflexión rápida, Flavio? Sí, por supuesto, por eso también hablaba de la conducta heroica, porque toda esta etapa de campaña electoral estuvo manchada por la violencia de toda naturaleza, violencia contra los políticos y violencia dentro de la política. Si pudimos observar algunos debates y nuestro querido amigo Román se quejaba de que el debate entre los candidatos a la presidencia municipal la vieron pocas personas a pesar de la gran cantidad de ciudadanos en Puebla. Y le dije, Román, ¿qué te extraña? ¿A quién le interesa ir a una lucha de lodo, de diatribas? No ha habido un enfrentamiento, un debate de ideas, de propuestas, de programas de gobierno, sino ver quién es más pillo. Dijo una palabra José Elías Romero Apis que no puedo repetir, aunque él la escribió. Creo que no está dentro de mi lenguaje, aunque es muy descriptiva. Pero unos se acusaban de tontos y los otros de pillos. Y decía entonces al ciudadano, ¿qué nos dejan? ¿Escoger entre el tonto o el pillo? Sí, todo esto es violencia Es también. una interesante reflexión esa, que Sí, hasta dónde sí, conducen, orientan de las urnas al claro, electorado, ¿no? claro. Y veamos lo que sucedió en Nuevo León en este tipo de lucha política violenta entre los políticos violentos, con independencia de la otra violencia que estuvo también fuertemente presente. Y el día de la jornada electoral, como decías, con casos excepcionales, todo transcurrió en paz. Fue una auténtica fiesta de la democracia. Pero ya que hablamos de violencia, no podemos dejar de hablar de la violencia política en contra de las mujeres. Un tema novedoso, pero más que el tema de violencia, yo quiero destacar la participación de la mujer en este procedimiento electoral. No solo como candidatas, sino como electoras. Una gran participación de las mujeres. Me parece, incluso, no tengo el dato estadístico cierto, pero me parece que hubo más mujeres votantes que hombres. Bueno, en el Claro, padrón había 2% más, es 52% lo que mujeres iba a en el padrón, decir. sí. Claro, también es explicable aritméticamente porque la población es mayormente femenina a la masculina. Y luego ya el dato correcto que acabas de dar, en el padrón electoral y en la lista nominal de electores hay más mujeres que hombres. Sí, sin embargo, tradicionalmente la mujer no había votado. No solo porque... Pensé que iba a decir tradicionalmente nos mandan también. No digas verdades, Elías, porque luego las mujeres dicen que no es cierto. Pero bueno, les digo que si siempre han mandado, ¿qué mayor empoderamiento quieren? Pero bueno, así están las cosas. Yo creo que es importante destacar este tema también. Y aquí, en violencia contra la mujer, algo que no me gusta mucho, la famosa declaración 3 de 3 de los candidatos o aspirantes a candidatos. El que haya sido sentenciado por violencia sexual. Y aquí ubican todos los delitos sexuales, por supuesto, siempre que haya una sentencia que haya causado ejecutoria. Lo mismo en contra de los deudores alimentarios. Me queda la duda de por qué nada más los hombres y no las mujeres, si ambos tenemos el deber derecho de pagar alimentos. Y la violencia intrafamiliar. Todos estos elementos que vienen, para mí, de alguna manera también a limpiar la candidatura del aspirante, que sean realmente ciudadanos. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Sala Superior, que el que sea deudor alimentario o el que sea
sentenciado por algún tipo de estas violencias por razón de género, haya perdido el modo honesto de vivir. No, quizá como se llevó a cabo, se convierta en causa de inelegibilidad, pero no pérdida de modo honesto de vivir. En fin, ese es otro tema. Sí, pero Oye, Flavio, yo quisiera aprovechar sí, tu experiencia, sobre todo atrás de la barandilla electoral como juzgador, para preguntarte unos 3, 4 temas técnicos, porque bueno, adelante. pues ya se ha analizado por todos los medios, en fin, el éxito de esta elección, que México se reiteró como un pueblo demócrata, que hemos avanzado mucho, que tal parece que el plebiscito no fue para el gobierno de la República, sino para el INE, en el que los ciudadanos mayoritariamente decimos, queremos con este INE, ya no nos lo estén bombardeando, no vamos a perderlo como un órgano institucional Claro. autónomo, ¿no? Pero hay algunos temas, y al final quisiera, de la parte final del programa, que platiquemos un poco sobre la composición de la Cámara de Diputados para contener ciertas posibles inconstitucionalidades que hemos venido sufriendo, padeciendo en el mundo jurídico académico. Pero a ver, algunos puntos. He reiterado, pero seguramente vamos a hablar en algún punto de la plática sobre una, pues aconsejada, necesaria o no, próxima reforma electoral, ¿no? Que ya está anunciando. Pero, ¿qué piensas tú y si no hay manera de frenar estas manifestaciones de triunfos adelantados de resultados de todos los candidatos, de todos los presidentes, antes que el árbitro, que la autoridad dé su primer veredicto, que además lo ha hecho muy bien en las últimas 3 elecciones presidenciales, en fin, con el conteo rápido oficial, ¿no? De que de repente estamos viendo que a las 6 de la tarde salen todos los candidatos, todos los presidentes, a hacer la fiesta, a decir que son triunfadores y que nada más generan incertidumbre, que generan desconfianza y luego por eso cuando viene el tema del contencioso electoral, pues ya no sabemos qué pasó, ¿no? Y se presta a suspicacias. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto se evite en un futuro? Y la segunda parte técnica, para que vaya en paquete, es bueno, yo no sé con tu experiencia si como nunca o otra vez ha sucedido, este activismo desde el titular del Poder Ejecutivo, digamos, ya no solamente para estar atacando a la autoridad electoral, sino particularmente para no obedecer la norma, la Constitución, en función de los principios de equidad. Y prácticamente hasta el día de la jornada estuvo haciendo proselitismo en favor de su partido y de sus candidatos, y además atacando sistemáticamente a la oposición, atacando a los medios, bueno, atacando a los empresarios, a los jueces, en fin. Entonces, no debemos ya de alguna manera acotarle, porque ¿quién sanciona? Está mal, reconocemos que está mal, pero no hay sanción, no hay manera de frenarlo. Estas serían 2 preguntas técnicas. No sé si de una vez ya platicarías algo de si necesitamos una reforma electoral o no. Es uno de los temas que iba a abordar, el de los candidatos. Yo creo que debemos pedir prudencia a los candidatos, pero como sabemos que eso es insuficiente, yo propondría una reforma en la legislación para tornar inelegible al candidato que antes de que se proporcionen los datos oficiales salga a festinar su triunfo. Porque efectivamente vimos en las noticias cómo personas que quedaban en segundo, tercero o cuarto lugar se proclamaban triunfadores o triunfadoras en la elección, cuando todavía no cerraban las mesas directivas de casilla su actividad de recepción de votación en la parte del Pacífico. En el centro ya se estaba, en el centro y en el norte, ya se estaban festinando los triunfos. Sí, debe haber seriedad. La política se debe ejercer también con ética. No puede haber ese libertinaje de que todos se proclamen triunfadores. Me recuerda el caso del año 2000,
en que el presidente de la República salió a reconocer el triunfo del candidato del PAN a la presidencia de la República antes de que el Instituto Federal Electoral diera la primera voz, siendo ya dentro del programa de resultados electorales preliminares. Fue Cedillo, ¿verdad? En la época en que Fue Ernesto Zedillo Ponce de León. Sí, no debe ser que cada una de las instituciones cumpla su deber. Y para eso se han establecido estos dos sistemas. Programa de resultados electorales preliminares, que inicia a las 8 de la noche del día de la jornada electoral y concluye a las 8 de la noche del día siguiente. Sí, son 24 horas de domingo a lunes. Y nos van dando la información según se va capturando en los centros de cómputo correspondientes de cada distrito electoral federal, en el caso de elecciones federales, y se va dando esta información al público. Es poco a poco. Que es el resultado de la contabilidad de las actas, ¿no? No, de los resultados que se han obtenido en las mesas directivas de casilla y que al llegar el paquete electoral al Consejo Distrital, en un centro de captura de información, se transcriben esos datos y se mandan a un centro nacional de información. O sea, eso es documentación, digo, es información oficial, no especulativa. Exactamente, es información no es de encuesta, oficial. No, es oficial ya. Sí, pero además en el lugar en donde estuvo instalada la mesa directiva de casilla, se deja lo que vulgarmente llamamos sábanas. Una cartulina grande con los datos que se asentaron en el acta de escrutinio y cómputo de esa casilla y que firman los funcionarios de casilla y los representantes de partido que quieran hacerlo. Son los datos también oficiales y de ahí se toman para el otro programa, el de resultados rápidos. Esto es solo una muestra científica de la tendencia de voto. Sí, pero son datos oficiales también. De tal manera que vamos avanzando en el conocimiento de los resultados, pero ¿hasta cuándo sabemos el resultado final? Normalmente el miércoles siguiente, que es cuando se llevan a cabo los cómputos distritales. Y en el caso de las elecciones municipales, también los cómputos municipales. Y en la elección local, los cómputos distritales. Si es hasta el miércoles, ese día es cuando ya sabremos algunos resultados definitivos. Porque en el caso de la elección de presidente de la República, el resultado definitivo es hasta cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral hace el cómputo nacional. Y para llevar a cabo el cómputo nacional, se deben haber resuelto todos los juicios de inconformidad que se hayan promovido en los 300 distritos electorales uninominales. Y todavía hay una última oportunidad. Una vez que se tiene el cómputo de toda la República que hace el Instituto Nacional Electoral por conducto de su secretario ejecutivo, todavía se puede promover la nulidad de toda la elección. De tal manera que es un tema complejo. El candidato a presidente de la República no sabe el resultado oficial hasta que así lo dice la Sala Superior. En el caso de los estados, el cómputo lo hace el tribunal local en la elección de gobernador. Pero bueno, en conclusión, ¿tú sí piensas que debería haber una sanción para estos festejos anticipados? Por supuesto que sí. Y en el caso de violar la ley electoral por los temas de principios de equidad de altos funcionarios, de gobernadores, del Ejecutivo, ¿qué propondrías? ¿Alguna sanción? ¿La hay? ¿No la hay? ¿Qué pasa ahí? Ahí es un tema complejo, Elías, porque creo que con la reforma de 2007 caímos en el extremo opuesto a la libertad y se establecieron muchas limitaciones para todo mundo, de tal manera que ahora todos los servidores públicos, todos, desde el presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos,
tienen prohibido asistir a actos partidistas y tienen prohibido hacer manifestaciones en apoyo o en contra de candidatos y de partidos políticos. En el caso de los servidores públicos no hay sanción. Debería de haber. Pero yo creo que deberíamos de caminar ahí por el lado contrario. Libertad total. Al final de cuentas, el presidente, el gobernador, el diputado, el senador, cualquier servidor público es simpatizante o militante de un partido. Si el gobernador es militante del partido que lo postuló, normalmente, salvo que sean candidatos independientes como sucedió y todavía está en funciones en Nuevo León. O puede ser solo simpatizante, pero normalmente está en algún partido. ¿Cómo no va a hablar a favor de su partido? Creo que debemos cambiar ahí las reglas. Veamos también en cuántas infracciones incurrieron todos los diputados que hicieron campaña sin pedir licencia. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hizo una reforma constitucional que creo que nadie advirtió y nadie analizó. Pero ante la tentativa del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de decirles, señores, ¿quieren la reelección? Pidan licencia para que estén en similitud de circunstancias que los que no son diputados. Los diputados emitieron un acuerdo diciendo no tenemos por qué separarnos del cargo. Que entonces fueron simultáneamente diputados y candidatos. ¿Quién puede decir que no se usaron recursos económicos de la federación para hacer campaña? Y no me voy al uso ni de recursos materiales ni de recursos económicos. La propia persona del diputado o diputada. Si es diputado en funciones, debe estar en funciones. No puede andar en campaña. Es un recurso humano que está pagando el Estado. Y si ese recurso humano, en lugar de legislar, anda haciendo campaña, está actuando antijurídicamente, está actuando ilícitamente. Sí, entonces Porque creo está que... utilizando los recursos del erario público para estar haciendo campaña. Claro. Mira, cuando yo era magistrado lo dije públicamente en varios casos. El carácter de servidor público, gobernador, presidente, diputado, presidente municipal, el que sea, no es un traje que se pueda quitar y poner a una hora determinada o indeterminada del día. El que es diputado las 24 horas de los 365 días del año, de los 3 años para el cual fue electo, salvo que se retire. Por tanto, el Estado le está pagando hasta cuando duerme. Y esto pasa con todos los servidores públicos, no solo ellos. Sí, de tal manera que hay disposición de recursos del Estado en el momento en que se dedica a hacer campaña. Sí, tenemos que reformar muchos temas, muchos aspectos, y ya que hablamos de reforma, debemos regresar al federalismo electoral. Claro. Tenemos que darle la importancia que tienen los institutos electorales locales y la función que corresponde a los tribunales electorales locales. Porque ahora que todo lo hizo el Instituto Nacional, pues no puede con todo el trabajo. ¿Cuándo va a acabar de hacer la fiscalización de los gastos de campaña? Como no puede concluir a tiempo, no se puede invocar la causal de nulidad de elección que está prevista incluso en la Constitución. Si el instituto fuera federal, solo tendría que fiscalizar gastos de campaña de los 300, sí, de los candidatos a diputados. Y cada instituto electoral haría la fiscalización de gastos de campaña de candidatos a gobernador, diputados e integrantes de ayuntamientos. Si el trabajo se divide entre 3, es más fácil de hacer. Pero si uno solo monopoliza, no porque lo quiera el instituto, sino porque así está en la Constitución,
Si uno solo monopoliza el trabajo, pues se vuelve un trabajo imposible. Oye, Flavio, déjame hacerte Sí. 2 o 3 preguntas porque es muy importante tu opinión y con tu expertise. Yo no sé si en alguna otra elección, yo no recuerdo, pero la cantidad de elecciones a gobernador, sobre todo, en los que sigue habiendo todavía una diferencia mínima de votos, y que conlleva un tema muy importante que seguramente nos vas a hablar algo de ello, de la etapa que sigue, del contencioso. Ya acabamos, hoy van a acabar, mañana los cómputos, pero falta todavía todo el contencioso. Y bueno, pues se tienen que abrir paquetes, porque cuando la diferencia es de menos un punto, en fin, pues tiene derecho a que se abran los paquetes. Entonces todavía hay un proceso delicado donde se pueden revertir algunos triunfos, ¿no? Efectivamente, Elías, los datos que tenemos hasta hoy no son datos definitivos desde el punto de vista administrativo, porque los consejos distritales, solo para hablar de diputados, están llevando a cabo en este momento el cómputo distrital. Pero en el contexto del cómputo distrital, como bien señalas, se puede llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo del total de paquetes electorales. Sí, de todas las mesas directivas de casilla instaladas el día 6 de junio. Sí, la diferencia entre primero y segundo lugar es hasta de un punto o menos. Entonces, esto Y hay varias hipótesis ahora, ¿no? hay muchos casos así, efectivamente, y la ley lo prevé, de tal manera que los cómputos distritales que debieron haber concluido ayer u hoy se pueden prolongar hasta el sábado. Y así está previsto. Y está previsto integrar grupos de trabajo para el nuevo escrutinio y cómputo. Y cada grupo de trabajo, que pueden ser hasta 3, pueden tener 3 puntos de recuento, como se dice en la jerga electoral. De tal manera que puede haber 9 mesas de nuevo escrutinio y cómputo para poder revisar todo lo que hicieron los funcionarios de mesa directiva de casilla al momento de llevar a cabo escrutinio y cómputo. Y esto, por supuesto, atrasa. ¿Por qué? Porque tienen derecho los representantes de partido y de candidatos independientes a objetar votos. Y aquí es una gran deficiencia que no ha podido superar el Instituto Nacional Electoral. Cuando yo era magistrado todavía, un partido político propuso que se explicara cómo votar en caso de coalición y cómo contar los votos, porque se cometen muchos errores. Hubo 2 coaliciones de 3 partidos en esta ocasión. Si el ciudadano vota marcando el emblema de los 3 partidos coaligados, su voto es válido. Si marca el emblema de 2 partidos, el voto es válido. Y si marca el emblema de un partido, el voto es válido. Nada más que si marcó 3, solo es un voto para el candidato. Y para los partidos se divide entre 3. Obviamente no podemos hacer la división de un voto. Habrá que revisar cuántos votos se emitieron para los 3 partidos coaligados en esa mesa directiva de casilla. Invento, si hubo 10 votos en donde se marcaron los 3 emblemas, son 10 votos que se dividen entre 3. Como sobra un voto, porque no puede haber fracciones de voto, como sobra uno, se le asigna al que más votos obtiene en esa casilla. Sí, esto ya es una operación que viene a complicar la vida de los funcionarios de casilla. Y luego, si hay votos a favor de candidatos no registrados, se deben computar por separado. Pero como las coaliciones son totales, parciales o flexibles, a veces el ciudadano se confunde y piensa que la coalición es en todo. Y cuando vota por los 2 o 3 partidos coaligados, pues resulta que está anulando su voto. Si solo se coaligaron para diputados, pero no para gobernador
o no para diputados locales o no para ayuntamientos, el ciudadano no está informado de manera puntual de todas estas posibilidades de votación. Y entonces, ¿cómo debe votar en cada una de las elecciones? ¿Cómo votar para diputados federales? ¿Cómo para gobernador? ¿Cómo para diputados locales? ¿Y cómo para ayuntamientos? Y todavía hay estados como Sinaloa, en donde además de coalición, pueden registrar candidato único sin coalición. Y entonces son temas que vienen Claro, a complejos. complicar el intelecto. Sí, ¿Y también, cómo ves el panorama de la justicia electoral en estas elecciones tan sui generis? ¿Será que no rebasarán las demandas de justicia electoral a la capacidad de los tribunales? Que es una especulación que hay en los medios. claro, realmente se torna difícil, por eso yo tampoco comparto esta idea de una fecha común, una fecha única para todas las elecciones. Creo que debemos volver también a la libertad de los estados de fijar su propio calendario electoral. Que ellos determinen cuándo y en qué año. No, en esta ocasión tuvimos a toda la República en elecciones. Así es. En 31 estados hubo elección de integrantes de ayuntamientos. Casi nadie cuenta a Hidalgo porque no hubo elecciones ordinarias de ayuntamientos, pero sí hubo elección extraordinaria en 2 municipios. Sí, solo en una entidad no hubo elección de integrantes de ayuntamientos. Y luego la elección de diputados locales, más la elección de gobernador en 15 entidades y la elección federal de diputados. Si esto lo llevamos al día de la elección de presidente de la República, elegir presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernador, diputados locales e integrantes de ayuntamientos, qué situación tan difícil. Claro. Y es la que vamos a vivir en la Ciudad de México en 2024. Sí, entonces, para mí hace falta reforma y federalismo. Sí, Eso está bien, sí es cierto. no solo por culto al federalismo. Sí, porque si no queremos ser un país federal, pues hagamos la reforma constitucional y digamos que somos un país unitario, que a lo mejor ahorramos mucho dinero. Para mí lo mejor es el sistema federal Claro, y el sistema federal como teníamos sin órganos centrales. hay que Y esto, retomarlo. y esto nos da mayor facilidad para la organización de elecciones. Flavio, La estamos justicia, casi en la recta final. Déjame hacerte sí, otra pregunta de esto, porque bueno, pues tú con tu sensibilidad y con tu experiencia nos estás dando aquí algunas gente nos dice pues que les gusta mucho la dinámica que está teniendo esta conversación, porque estamos tratando muchos temas en poco tiempo y sí, dejando un poco los que ya hemos visto durante 3 días en los medios. claro, A ver, hay otro tema también, bueno, que tiene que ver con el pluripartidismo, ¿no? Ok, somos una ciudad plural, pero hay un debate sobre esto del pluripartidismo. Tenemos los nuevos partidos que no obtuvieron las cifras que se requiere del 3% y son debut y despedida, ¿no? Llegan y sí. se van. Entonces, vamos ya seguramente, te pregunto, hacia la elección del 24 con los partidos que ahorita quedaron, parece ser que, bueno, ya se anunció que tendremos la coalición y la otra coalición de la cuarta T, ¿no? Pero Sí, bueno, es positivo que tengamos nada más esos dos bloques, un partido Movimiento Ciudadano que fue solo y que le ha ido más o menos bien en las sumas porque lleva gobernaturas, presidencias municipales importantes, en fin. Ganó Nuevo León, que bueno, tiene Jalisco y Nuevo León, que son dos de los claro, estados más importantes del país, ¿no? Y dos de las sí, capitales más importantes, Guadalajara, Zapopan y luego Monterrey. Bien, lo ha hecho bien esa directiva. claro. ¿Qué pasa? Vamos hacia un bipartidismo que no queremos, necesitamos abrir a que sean más partidos o está bien así como vamos a caminar al 24. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, no, yo creo que hemos vivido un pluripartidismo importante, Elías. Ahora
vimos una coalición de circunstancia. Sí, era imposible pensar una coalición entre PRI, PAN y PRD. Chile, manteca y ¿Cuántas, sal. sí, cuántas veces se dijo en la vida política que no se puede juntar el agua con el aceite? Y efectivamente, si revisamos estatutos de los tres, quizá los más parecidos sean PRI y PRD, como puede ser PRI, PRD y Morena. Pero constatando el estatuto del PAN, es diferente al de los otros partidos. No, yo creo que sí vamos a mantener un pluripartidismo, aunque sean pocos partidos. Incluso en la exposición de motivos de la reforma de 2014, se dice claramente que se tomó mi idea de aumentar del 1 al 3% la de votación válida obtenida para mantener el registro como candidato, como partido político. Pero he estado proponiendo desde hace varios años que para poder formar un partido político se tenga cuando menos el 1% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Ahora, el mínimo que se exige es 0.26. Es absurdo. Aritméticamente podríamos formar aproximadamente 375 partidos políticos. He estado proponiendo que se tenga de afiliados cuando menos el 1%. Si aumentáramos esta necesidad de afiliados para integrar un partido político, ya no habría tanto aventurarismo de la política. ¿Sí? No habría tantos aventureros políticos por el financiamiento público que se obtiene. Dicen que el mejor negocio es formar un sindicato o un partido político. Sí, no, no debe ser. Partido político debe ser serio. Y vamos a exigirle, y es mi nueva propuesta, nunca lo había dicho, un 2% del total de inscritos en el padrón electoral para poder formar un partido político y obtener cuando menos el 5% de la votación válida emitida para mantener el registro. Si no se cumplen estos requisitos, no hay partido. Sé que es difícil, pero solo los políticos que realmente tengan presencia en la República, que puedan formar un partido, y que solo los partidos que tengan presencia en la República y sean capaces de obtener un porcentaje mínimo del 5% de votos válidos, subsistan y que se siga dando el financiamiento público, aunque también requiere revisión. Un 60% del financiamiento que recibían los partidos, a decir de los propios partidos, antes de 2007 se gastaba en pagar propaganda en radio y televisión. Ahora eso ya no se paga. ¿Por qué no redujeron, cuando menos a la mitad, el financiamiento público? Sí, Sí, no fue, es una fue cuestión de un discurso capricho. que tuvieron año y medio todos los partidos y al final de cuentas, pues por eso es nuestra democracia Claro. más caras. Flavio, hemos llegado a la parte final del programa. La verdad es que se me quedan muchas preguntas. Yo creo que ya cuando estemos en la etapa contenciosa haremos otra. Pero yo quisiera pedirte una última opinión y después tu reflexión para cerrar el programa a partir de una apreciación personal. Yo creo que esta copiosa votación, que aparentemente no es mucha, pero sí es mucha porque son 45 millones de Claro. gentes que fuimos a votar, dejaron una cosa muy clara. Le ordenaron a la clase política, particularmente al presidente de la República y a su partido, que debe haber un pluralismo en este país y nos están ordenando que negocien, que acuerden. El hecho de haber circunstancial o razonadamente quitado esta mayoría calificada para poder hacer reformas constitucionales desde la Cámara de Diputados, porque luego en el Senado es más fácil dos, tres voluntades cooptarlas, mientras que en la Cámara de Diputados no es tan fácil cooptar 40 voluntades, ¿verdad? Creo que es un mandato sabio. Pues en ese sentido, como profesor universitario que eres, como jurista distinguido del Foro Nacional, a nosotros nos preocupa mucho y en Foro Jurídico lo hemos venido manifestando, pues que estas
mayorías calificadas nos tenían un poco al borde de la violación constante de la Constitución, a través de leyes, de artículos transitorios de una ley secundaria, se está violando abiertamente la Constitución. Y teníamos mucho temor, al menos en este sector, en el foro jurídico, de que pudiera obtener el partido del gobierno una mayoría calificada, cambiarnos, ir hacia una nueva Constitución y acabar con muchos temas que equilibran a este país, como son los órganos constitucionalmente autónomos, el INAI, el Instituto de Transparencia, en fin. Entonces, pues nos da mucho gusto que se haya dado esta composición que frena al presidente de la República a estar mandando sobre la Constitución. No sé, como una respuesta final, ¿qué opinas tú como académico, como profesor universitario, como especialista en la materia electoral, político electoral, en que se dio esta pues mágica composición o que las clases medias salimos a detener este fenómeno? Y después de esa respuesta, pues alguna conclusión final para cerrar el programa, Flavio. Con mucho gusto, Elías. Yo creo que la salud de la democracia está en la pluralidad partidista, pero también en la fidelidad de los partidos en su independencia. No se trata de poner a pelear a los grupos parlamentarios. En todo el mundo se aceptan las coaliciones parlamentarias, ya no solo las coaliciones electorales, sino las coaliciones parlamentarias y las coaliciones de gobierno. Cuando se habló del Pacto por México, me pareció una gran decisión. Sí, pero lo dije y lo dije públicamente en una declaración. Si cada partido político, al firmar, es fiel con su estatuto, su declaración de principios y su programa de acción, bienvenido el pacto que se quiera firmar. Y no olvidemos los pactos de la Moncloa o el pacto de la Moncloa, que ha hecho de España un gran país recientemente. Sí, los partidos no están necesariamente para pelear. La división de poderes no es una auténtica división. Debe haber una colaboración, pero una colaboración ética, una colaboración conforme a derecho. Los tres poderes deben colaborar entre sí para la felicidad del pueblo. Esto no me hace más que repetir el artículo 13 de la Constitución de Cádiz, de hace más de 200 años. O el artículo 39 nuestro, el gobierno por el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Esto es lo que deben hacer todos. Si es por el bien del pueblo, qué bueno que coincidan, pero por el bien del pueblo, no de un partido o del ideal de una persona. Todos los servidores públicos nos debemos al pueblo y debemos trabajar para él. Y desde la trinchera de cada quien, aportar lo que sea posible, suficiente y necesario para lograr la felicidad de la nación. Así que no necesariamente el pleito, Elías, puede haber incluso unanimidad, siempre que el fin sea el bienestar del pueblo todo, del pueblo elemento humano del Estado, no solo de los más pobres, sino de todos los niveles, de todos los estratos sociales, económicos, en fin, de toda naturaleza. Por eso estoy también en contra de las acciones afirmativas. La nación es única e indivisible. Si esa fuera nuestra estrella polar y nuestra meta, la nación, yo creo que otra cosa sería. La pluralidad es importante y pienso que no vamos al bipartidismo. Qué bueno. Bueno, pues ya prácticamente con esto nos diste tu conclusión muy rica de contenido y de mensaje político, sociológico. Pues Flavio, no me resta más que agradecerte por haber aceptado estar con nosotros, una estupenda participación y nos dejaste pues despejadas muchas cosas. Hay muchas que se quedan todavía en el tintero, sobre todo en la parte que eres hiperespecialista en lo jurisdiccional, pero ya veremos más adelante, cuando esté cerca de terminarse ese proceso,
hacemos Claro. otro programa, si te parece. Con Si le gusto. parece al auditorio. Y bueno, pues con esto te reitero mi gratitud y de manera especial, pues le reitero mi agradecimiento a los más de 112, 120 personas que estuvieron conectados con nosotros, que están conectados con nosotros desde Facebook Live y directamente por esta vía Zoom. Hoy tuvimos la presencia también de amigos desde Zacatecas, que pocas veces habíamos tenido. Sí. De Tlaxcala siempre nos acompañan, así es que de verdad muchas gracias a todos los amigos, colegas de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, que los tenemos conectados también, de la Asociación de Juristas Electorales que acompañan aquí a Flavio. Así es que gracias, pues no me resta más que reiterar mi gratitud, invitarlos a que nos veamos el siguiente jueves a partir de las 7 de la noche y desearles que pasen una feliz noche y un feliz fin de semana. Gracias a todos, buenas noches, se despide de ustedes su amigo Elías Huerta. Hasta luego, Flavio, gracias. Un abrazo, querido Elías, y a todos los amigos que estuvieron escuchándonos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.